Aleluya. Abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 20, el verso 32. Hechos, capítulo 20, verso 32. Yo he estado hablando los domingos anteriores acerca de la palabra de su gracia. En Hechos 20, 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es Espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento tuyo. Te damos gracias, Señor, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y que entendamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado. Aleluya. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones, por todo aquello con lo cual tú ya nos has enriquecido como iglesia tuya que somos. En el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Y en segunda de Pedro, también hemos visto este pasaje, el capítulo 3, el verso 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra de su gracia es la que nos va a ayudar a que nosotros seamos sobreedificados. El apóstol Pablo, dejando ya a la iglesia de Éfeso y a todos estos hermanos, él les dice que los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cómo Dios obra en tu vida o en mi vida? Él obra a través de su palabra y por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pero Él va a trabajar a través de su palabra. El Espíritu Santo va a poder tener mayor libertad de obrar en nuestra vida en la medida que tú conozcas la palabra de Dios. ¿Puedo oír un fuerte amén? Si no conoces la palabra de Dios, si no creces en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Señor Jesucristo, no vas a poder aprovechar o echar mano de todo aquello con lo que Cristo ya te bendijo. No te va a bendecir, ya te bendijo. En Efesios 1:3, la Biblia dice: gracias sean dadas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición. Ya nos bendijo Él. Tú y yo ya hemos sido bendecidos. En Corintios también hemos visto que hemos sido enriquecidos en todo. Tú y yo hemos sido enriquecidos en todo. Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 5, miren lo que dice. Aleluya. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Ahora, si tú y yo somos ricos o hemos sido enriquecidos, no es que tú y yo hemos sido enriquecidos solamente. Hemos sido enriquecidos en Él. Digan, en Él. Por eso Jesús dijo en Juan, ¿no?, que el capítulo 15, que separados de Él nada podremos hacer, pero unidos a Él llevaremos fruto, daremos fruto y daremos fruto que permanezca. Entonces hemos sido enriquecidos en Él. Bueno, hemos estado hablando este domingo, el domingo pasado yo me quedé en el hecho de que aunque el heredero, ¿no?, es heredero de todo y tiene derecho a todo, en Gálatas el capítulo 4, ¿no?, el verso 1, mientras es niño, no difiere en nada del esclavo. Ahora, si tú dices esclavo y heredero, hay una gran diferencia. El esclavo, en esa situación en la que Pablo estaba escribiendo, no iba a salir de esa situación, el esclavo, mientras que el niño, que era el heredero de todo, él era el dueño de todo. A futuro, ¿no?, iba a entrar en posesión de todo eso. No, entonces hay diferencia, claro, pero mientras permanece niño, era llevado de un lado a otro, no tenía ninguna autoridad, no tenía ningún poder, no tenía derecho a ejercer nada porque era un niño. De igual manera, en el cuerpo de Cristo, aunque nosotros somos herederos de todo lo que Dios nos ha bendecido y con todo lo que hemos sido enriquecidos, mientras permanezcamos como niños, no crezcamos espiritualmente,
no podremos echar mano de aquello que es nuestro. ¿Por qué? Justamente por falta de conocimiento. La palabra de Dios nos dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice el mundo fue destruido, mi pueblo, ¿no? Él está hablando en Israel, en ese pasaje en Oseas, el capítulo 4, el verso 6, Dios está hablando acerca de eso, ¿no? Entonces, también habla en Isaías 5:13, que por ignorancia, por no conocer, fueron oprimidos, no recibieron, ¿no? En Isaías 5:13 es básicamente lo mismo que sale en Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Isaías, aleluya, verso 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Entonces, la falta de conocimiento va a impedirte a ti que tú eches mano de lo que es tuyo. Hay personas en el cuerpo de Cristo el día de hoy que le piden a Dios por cosas que ya Dios en su palabra dice que Él nos ha dado. ¿Sí? Hay una carátula, creo que de un libro de este pastor, este hombre de Dios, Andrew Womack, que en la carátula tiene un perro persiguiéndose la cola, ¿no? O sea, y habla como que ya no hay más lucha, ya no hay más batalla, ya todo ha sido dado, ¿no? Sin embargo, muchas veces los cristianos, por falta de conocimiento, claman a Dios y le suplican a Él por cosas que Él en su palabra nos dice que ya nos dio. Hola. La fe viene por el oír. Ahora, esa palabra oír en el griego es la palabra akuo, A-K-U-O, akuo, que significa oír entendiendo, oír comprendiendo, ¿no? La fe viene por el oír, comprendiendo, entendiendo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra es rema, ¿no? Y cuando habla Dios ahí en el texto original es el rema de Cristo. El rema ungido, el rema acerca del ungido, el rema acerca de la revelación de lo que Dios nos ha dado en su palabra por medio de Cristo Jesús. En Él, siendo enriquecidos en Él, tú y yo somos enriquecidos en todo en Él, pero si no conocemos, si no crecemos en el conocimiento y la gracia de Dios, si no echamos manos de esta palabra de su gracia, la cual nos va a sobreedificar y nos va a dar herencia con todos los santificados, seguiremos viviendo como cristianos, pero bajo una condición en la cual Dios no quiere que vivamos. ¿Puedo oír un fuerte amén? Por eso, el domingo pasado terminé diciendo que si bien Dios nos ha dado la victoria en todo, ya tú y yo hemos sido separados, trasladados, aislados, ya quitados de el mundo de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y como bien lo dice el término, al reino de su amado Hijo, es el ámbito en el cual Dios reina. Si Él reina, el diablo no reina ahí. ¿Puedo oír un fuerte amén? Hace años atrás, un hombre de Dios, Lester Sumrall, estaba yendo a predicar al Tíbet, a esta zona. Y en el camino había muchos salteadores, ¿no? Y estos que emboscaban caravanas y todo, era muy peligroso. Pero él había sido ayudado por la esposa de un general en China comunista, porque había sido sanada por el poder de Dios, sobrenaturalmente, había estado desahuciada. Entonces, esta mujer, en agradecimiento y teniendo el poder de su esposo, que era un general de un puesto alto, y ustedes saben que inclusive la China de hoy día, los grandes empresarios son los generales, los que están metidos en el gobierno comunista, que siguen siendo comunistas. Entonces, tenían los medios. Entonces le contrató, le pagó toda una caravana de un montón de mulas, ¿no? Con cargas, alimentos y cosas, porque a la zona en la que iba no había. Y en el camino hubieron unos ladrones que los emboscaron. Y estos, cuando asaltaban, estos ladrones mataban a todos. Entonces, cuando él lo estaban llevando, él estaba con las manos arriba, lo estaban apuntando con ametralladoras, que si él hizo un diálogo con el Señor. Le dijo: Señor, tú
Tu palabra dice en el Salmo 90, 91, 92, todo eso dice que tú reinas. ¿Es así o no? Entonces Dios le respondió en su corazón, le dijo, así es, yo reino. Ok. Le digo, Señor, ¿puedo hacerte otra pregunta? Si tú reinas, entonces este que me está apuntando con el arma, no reina, ¿no? Entonces el Señor le dijo, sí, ok. Luego le hizo una pregunta, Señor, ¿es mi tiempo para morir ya? Y el Señor le dijo, no. Ok. Y en eso, después que recibió esa última respuesta, él saltó, volteó, dio un salto y dio un giro, enfrentó a los que lo estaban apuntando y les dijo, ¡ah! Y los tipos tiraron sus armas y se fueron corriendo. Gracias a Dios del susto no les escapó el tiro, ¿no es cierto? Pero los aterró. Ahora, yo creo que no los aterró él, sino los ángeles que detrás de él estaban haciendo así a ellos también, ¿no? Él dio su salto en fe, confiado en lo que Dios le había dicho, que Dios reinaba y estos no, que no era su tiempo para morir. Los tipos tiraron sus armas y se fueron corriendo. Y él continuó y pudo predicar en el Tíbet y toda esa zona. Gloria a Dios. Nuestro Dios reina. Tú has sido trasladado de la autoridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si Él reina ahí, el diablo no reina ahí. Por eso es que en Romanos, el capítulo 6, dice pues que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal. O tú puedes cambiar eso y decir que el diablo no reine en tu cuerpo mortal. O cualquiera de las cosas con las que Cristo nos hizo libres, o el pago que Jesús realizó en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que Él pagó en la cruz del Calvario por toda la maldición de la ley que estaba sobre nosotros y toda la maldición del pecado. ¿Recuerdan ustedes que cuando el hombre pecó, la Biblia habla de una maldición entró como consecuencia del pecado? El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Cuando habla de la maldición de la ley, donde en Gálatas, el capítulo 3, verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque como dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Él nos redimió de todo esto. La maldición de la ley, ¿qué decía? Era pobreza, era enfermedad y era muerte. Muerte espiritual, separación de Dios. Jesús pagó por todo eso. Jesús pagó por la maldición. Jesús pagó el precio. Todo aquello por lo cual Jesús pagó, tú, si estás ahora en Cristo Jesús y has sido trasladado de la autoridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, no tienes por qué pagar, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué estar debajo de ello. ¿Puedo oír un fuerte amén? Pero ¿qué hace que las personas no disfrutemos muchas veces esto? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. El no conocer la palabra de Dios, el no saber a qué tenemos derecho, el no dejar que la palabra opere en nosotros y la gracia de Dios opere en nosotros. Y esta palabra, como mencioné el domingo pasado, en Efesios el capítulo 5, el verso 26, que la llama lavados por agua limpia de la palabra, el agua de la palabra. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di del tintero de tinta china? ¿Se acuerdan? No, entonces, esta palabra tiene que lavar nuestra forma de pensar. De manera que cambiemos nuestra forma de pensar. No pensemos como el mundo piensa. No pensemos con las limitaciones que el mundo piensa, sino pensemos como Dios nos dice en su palabra. Ahora, nosotros como congregación estamos pasando por momentos en los que no es tan agradable el asunto, ¿sí o no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos que mudarnos y estamos buscando. Y la Biblia dice que el que busca encuentra, por eso nosotros vamos a encontrar. Amén. No encontramos si es que dejamos de buscar, pero vamos a seguir buscando. Entonces vamos a encontrar. Pero en el momento, todos, no sé cómo son ustedes, ¿no? Pero a mí me gustan las cosas que ya estén para anteayer. ¿A ustedes? ¿No? Soy un poquito vehemente. Ahora he aprendido, como dice la palabra, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, ¿no? Esa palabrita paciencia, que para algunas personas pareciese que es una lisura, una grosería, pero no es necesaria para seguir creciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando estamos en ese proceso de estar pasando por cosas,
nuestra mente puede dispararse. Yo he tenido que estar practicando lo que he predicado hace algunas, ya no sé cuándo lo prediqué, pero unos meses atrás, de echar vuestra ansiedad sobre el Señor, ¿sí o no? Todo el tiempo tengo que estar manteniéndome firme. Y tienes que estar llenando tu mente de la palabra de Dios. Porque si no, es fácil que la corriente de este mundo y las tendencias en las que haya operado en tu vida te arrastre. La preocupación, los afanes, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? El hermano Gen comentaba en una oportunidad que él obedeció a Dios porque le mostró el Señor que él debía dejar de pastorear y debía empezar a hacer un ministerio itinerante, predicando, haciendo avivamientos en diferentes iglesias. Entonces él manejaba su auto en las noches, porque en Texas hace mucho calor. No, yo estaba allá, no, fácil 40 grados, algunas zonas más todavía, 45. Entonces, si él conducía su auto durante el día, las llantas se le reventaban, porque estaban en lona, no tenían cocada. Entonces tenía que conducir de noche, y cuando él conducía, ¿no? Las llantas que no tienen, pues, no son gruesas, ya están gastadas, hacen un ruidito con la pista. Tac, 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 ¿no? Cada línea tac, 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 va sonando, ¿no? Y él venía de predicar que Dios prospere, él venía de predicar que Dios bendice, él venía de predicar todo, y había vuelto con una ofrenda que le alcanzaba solamente para pagar la gasolina de regreso a su casa. Entonces el diablo dice que se le ponía ahí en el hombro, ¿no? Y aprovechaba los ruiditos estos de la llanta. Tac, 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 tac. No, y una vocecita que le decía, ¿qué vas a hacer? Cada bachecita, ¿no? Tac, tac. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y era una. Después eran dos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, después la tercera llanta, tac, tac, tac. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, y la cuarta ya era un cuarteto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No. Y así, por la falta de finanzas, él simplemente se hallaba gritando en voz alta la palabra de Dios, confesaba, ¿qué voy a hacer, diablo? Voy a actuar como que la palabra de Dios es verdad. La Biblia dice que Dios es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que yo soy próspero, yo soy bendecido, yo he sido enriquecido en todo en el nombre de Jesús. Y comenzaba a confesar la palabra. Va a llegar un momento, hermanos, en tu vida que si tú quieres superar cualquier obstáculo, escollo, cosa que se presente en tu vida, tú vas a tener que guardar en perfecta paz tu mente para hacer algo. En Isaías, el capítulo 26, alguien diga, gloria a Dios. Ahora yo no sé qué puedas tú estar pasando, pero en esta vida todos nosotros pasamos cosas. ¿Ok? Todos tienen problemas y situaciones. Y la vida está llena de diferentes cosas. Si no las tienes tú, las tiene un ser querido, un familiar, o en el trabajo, o alguien que tú conoces. Entonces, siempre van a haber desafíos. Siempre van a haber cosas que van a quererte presionar, arrinconar para que te rindas. ¿Se han sentido alguna vez así o no? Puede ser el diagnóstico que te ha dado el doctor, puede ser el diagnóstico que le ha dado a un ser querido, un familiar, puede ser las finanzas, pueden ser que te hayan dicho hasta fin de mes nomás trabajas. ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, ¿qué dice Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, si leen el verso 2, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Hermano, ¿tú estás guardando la verdad en tu corazón? ¿Qué es la verdad? La palabra. Lo que dice Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Y luego que dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quieres que se te abran las puertas en esta vida, sí o no? Hay gente que dice, todo lugar donde voy se me cierran las puertas. Y les va a pasar eso mientras sigan hablando esa soncera. Tú debes declarar que donde yo voy, las puertas se me abren de par en par en el nombre de Jesús. Porque soy lleno del favor de Dios. Dios va delante de mí. Aleluya. Y el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Yo soy un bendecido de Dios. Dios me ha coronado con favores y con misericordia, dice su palabra. Entonces, la palabra de Dios, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tienes que guardar la palabra en tu corazón.
Tienes que poner la palabra dentro de ti. Mi pastor, el pastor John Austin, está en la presencia de Dios ahora, él decía que tú debes poner la palabra de Dios en tu corazón cuando no la necesitas, y cuando la necesites va a salir desde tu corazón. Aleluya. Es en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, donde va a salir lo que tú has puesto en tu corazón, aquello que tú has invertido en tu corazón. Es muy fácil, y la tendencia está en nosotros, que cuando todo marcha bien y no hay ningún problema, no hay ningún desafío, bajemos nuestra intensidad de comunión con Dios por medio de la oración o de estudio de la palabra. Es cuando las papas comienzan a quemar que recién corremos a pasar más tiempo en la presencia de Dios. Y recuerda que si tú oras más o oras menos, eso no cambia la actitud de Dios para contigo, no te bendice más. No, Él quiere bendecirte, Él ya te bendijo. El asunto está en que si tú vives correctamente, porque sí hay una forma de vivir que agrada a Dios, definitivamente. Jesús dijo en el apóstol Juan, hablando de Jesús, dijo en primera de Juan, en el capítulo 2, el verso 6, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces hay una forma correcta de andar, ¿estamos de acuerdo o no? Alguno dice, es que tengo que cumplir los 10 mandamientos. Hermanos, si tú caminas la forma correcta de andar de Dios, no son 10, son un montón. Y no tienes que estar preocupándote si lo estás cumpliendo o no. La vida de Dios en ti, la gracia de Dios en ti, el poder transformador de Dios en tu vida va a hacer que estés viviendo cumpliéndolos. Porque vas a estar caminando en amor. No tienes que estar con tu libro, tu tremendo mamotreto diciendo, uy, oye, pues no es en tus fuerzas. Es dejando que su vida fluya. Pero si tú dejas que su vida fluya, que su gracia opere en tu vida y estás establecido en la palabra, vas a andar como Él anduvo, sin darte cuenta. Hola. Smith Wigglesworth, este hombre de Dios, cuando le preguntaban a él, ¿no? Lester Sumrall, que pasó bastante tiempo con él, le preguntaba y le decía, Smith, ¿qué se siente ser un hombre de fe? Y Smith Wigglesworth contestaba, no sé, yo quiero ser un hombre de fe, decía. Óigame, había resucitado, porque los biógrafos discrepan en 4 muertos. Uno dicen que resucitó a 23, 24, no, 23. Otros dicen que resucitó a 27. Total, un muerto más, un muerto menos queda. Ya. Con 23 ya es un montón, ¿sí o no? No, entonces, y él decía que él no sabía lo que era ser un hombre de fe, que él quería ser un hombre de fe. ¿Por qué? Porque el vivir en fe, el vivir en la forma en que él vivía, ya era normal para él. Era parte de su forma de ser. Yo les pregunto, hermanos, hermanas, cuando se levantan en la mañana, espero que no ocurra, ¿no? Pero yo creo que es algo natural que ustedes vayan, se bañen, se laven los dientes, ¿no? Se alisten, se pongan desodorante. Ahora, si alguien se levanta y dice, oh, tengo que bañar, eso ya no es natural para él. Está bajo obligación. Eso puede pasar en los niñitos, algunos, ¿no? Vienen embarrados de jugar fútbol, de lo que sea, y a bañarse. No, mamá, no. Parece que estuvieran peleados con el agua. Pero, no, pero sí, por favor, no te vayas a ir sin lavarte los... No, los dientes, no. Y la escobilla está nuevecita y la tienen hace un año, ¿no? No, pero si es como es lo normal, digamos, ¿no? Tú te bañas todos los días. Te lavas los dientes automáticamente. Mi esposa no está despierta todavía del todo. Las luces no se han prendido completamente para estar con los ojos. Ya se está lavando los dientes. Apenas se levanta. ¿Me dejo entender o no? Te aseas, sales. Es normal. Tú no sales y dices, me lavé los dientes. No, o sea, ya es parte de tu rutina. ¿Me dejo entender o no? Así hay otras cosas. En tu trabajo, si es un trabajo que estás haciendo constantemente y año tras año, ya es parte de. Es parte de. De igual forma, en el caso de este hombre de fe,
El creer era parte de su vida, que cuando le decían, ¿qué se siente ser un hombre de fe? Él decía, no sé, yo quiero ser un hombre de fe. Él pensaba que todavía le faltaba ser un hombre de fe. Sin embargo, es conocido como el apóstol de fe del siglo XX. Wow. ¿Estamos o no? Cuanto más tú te metas en la palabra, cuanto más tú comiences a considerar la palabra de Dios en tu vida y a dejar de considerar las otras cosas. Por eso es que F.F. Bosworth decía, alimenta tu fe y mata de hambre tus dudas. En vez de estar pensando en tus dudas, mátalas de hambre por estar pensando en lo que la palabra de Dios dice. Y esa palabra va a entrar dentro de ti y va a edificar fe. Y el resultado de todo esto va a darte paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú no sabes cómo puedes estar en paz cuando todos los demás ven las cosas y dicen, oye, debes estar muy nervioso, pero tú estás en una paz, reflejas una paz, sale una paz por todos tus poros de tu espíritu y por todos tus poros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que tú estás guardando, en la cual tú estás pensando, está guardando tu mente. Por eso es que en Isaías nos dice claramente, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La pregunta surge, hermano, hermana, ¿tu pensamiento en qué está perseverando? O mejor dicho, ¿en qué estás perseverando en pensar? ¿Qué es lo que tú piensas todo el día? Mencioné, creo, el domingo pasado, pero este emperador Marcus Aurelio, ¿cuántos vieron la película de Gladiador? Ese Marcus Aurelio que el hijo lo mató, ¿no? Era el conocido como el emperador filósofo, pues, ¿no? Era un filósofo. Es más, hay una obra hasta ahora, un libro que ustedes pueden conseguir acerca de los pensamientos de Marcus Aurelio. Él decía que la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Lo que tú piensas todo el día, en eso se va a volver tu vida, ¿no? Y claro, mucho antes que Marcus Aurelio, Dios lo había dicho en Proverbios 23:7. Como es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú te vuelves de acuerdo a lo que tú piensas. Por eso es sumamente importante que debes considerar esta palabra de la gracia. Debes considerar la palabra de Dios, saturar tu mente con la palabra de Dios. Me vuelvo prácticamente a tener que quedarme en lo que mencioné el domingo pasado. Pero el mayor error, el más grave error que los creyentes cometen con esta obra nueva que Dios ha realizado en ellos, el haber nacido de nuevo, esa nueva criatura, es tratarla como si fuese la vieja criatura. Y la tratan así, con limitaciones, con problemas, con temores, pensando que están sujetos a seguir cayendo, a cometer los mismos errores o las mismas fallas, simplemente porque no están renovando su mente con la palabra de Dios. Y en Romanos 12, el verso 2, donde dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El verso 1 dice, presentados a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa palabra transformarse ahí en Romanos 12, el verso 2, esa palabra es metamorfosis. No os conforméis a este siglo. No seamos moldeados a este siglo. A mí me gusta la expresión de molde que usan para hacer galletas en inglés. No le llaman cookie cutter, ¿no? Nosotros simplemente decimos molde. Esto es un cortador de galletas, ¿no? Porque tienes la masa ahí y la haces de forma de estrellas, de pelotas, de animalitos, de lo que sea. Entonces, corta, y al cortarla, la deja de esa forma, entra al horno, qué sé yo, y sale de esa forma. Nosotros le llamamos molde. Por eso que en español te dice, no os conforméis a ese siglo, pero en una traducción en inglés te dice que no seas cortado como galleta, de acuerdo a este siglo. ¿Ves? No te acomodes, no seas amoldado a como el siglo piensa, como el mundo piensa, sino transformados. Esa palabra transformados es que sufras una metamorfosis.
una transformación. Así como el gusano se vuelve una mariposa y el renacuajo en una sapito, una rana y qué sé yo, tú debes sufrir una metamorfosis, una transformación completa, un cambio. Pero eso se va a dar en tu entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto tiene que ocurrir en tu vida para que no trates a la nueva criatura como si fuese la vieja criatura. Ya no tienes que vivir como solías vivir. Ya no tienes que practicar las cosas que solías practicar. Puedes seguirlas haciendo. Es más, muchas personas las siguen haciendo, pero ya no tienes. Ya no eres esclavo. Ya no estás atado. Has sido hecho libre. El pecado, el diablo y las cosas del pasado no tienen por qué reinar ni enseñorearse sobre ti, porque no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Cristo Jesús está en tu corazón. Has nacido de nuevo. Lo que tienes que hacer es considerar las cosas nuevas. Considerar que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando el diablo te diga, ¿qué te hace pensar que vas a terminar esto que has empezado? ¿Qué me hace pensar? ¿Tienes tiempo, diablo? Jálate una silla. Te voy a decir por qué. Y le comienzas a recitar los versículos de la palabra de Dios y comienzas a confesar la palabra de Dios. Tú te casas de repente y el diablo te dice, ¿qué te hace pensar que tú vas a permanecer casado si todos en tu familia, del lado de tu padre y de tu madre, todos se han divorciado? ¿Tú crees que va a haber diferencia contigo? Te doy un año nada más. Listo, a veces cachoso el diablo. Te doy un año. ¿Qué me hace pensar? Toma asiento, diablo. Y le comienzas a declarar la palabra. Pero no puedes declarar la palabra, bueno, no sé dónde está, pero lo que habla el gordo, eso yo estoy de acuerdo con él. No, es lo mismo que estos exorcistas ambulantes. Te mandamos en el nombre de Jesús, el cual Pablo predica. El endemoniado le dijo, ok, sé quién es Jesús y a Pablo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Bueno, que fuera acá, y lo sonó a los 7. Tú tienes que tener tu propia fe, tu propia convicción. Tú tienes que estar establecido en la palabra de Dios. Amén. Tienes que conocer el lugar donde está escrito. Tienes que saber lo que Dios dice acerca de ti, de lo que tú eres, de lo que tú puedes hacer, de lo que tú tienes, por lo que Él ya hizo por ti. Porque tú has sido enriquecido en todo en Él. ¿Puedo oír un fuerte amén? Para eso tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. ¿Renovar nuestra mente en qué? En que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Renovar nuestra mente en qué? Hemos sido trasladados de la autoridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El diablo no tiene más dominio sobre mí. Aleluya. ¿Renovar tu mente en cuanto a qué? A la autoridad que ahora tengo en Cristo Jesús. ¿Renovar tu mente en qué? ¿En cuanto a qué? A lo que yo soy en Cristo Jesús y lo que su palabra está haciendo en mí a través del Espíritu Santo. Muchas cosas. Entender lo que tú eres en Cristo Jesús. Y si tú lo haces, vas a ver la vida diferente que tú vas a empezar a disfrutar. Vas a estar echando mano de la palabra de su gracia. Vas a estar reinando por uno solo, Jesucristo. Los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Renovar tu mente en cuanto a que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hay demasiados cristianos en el cuerpo de Cristo que viven vidas grises, oscuras, de condenación, culpándose todo el tiempo, haciéndole caso al diablo en vez de hacerle caso a Dios. Y a lo que su palabra dice, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí nos vamos a quedar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por alentarnos, porque tú tienes, Señor, pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, Señor. Aleluya. Te alabamos a ti, te bendecimos. Te estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho. No queremos vivir como niños de que no difieren en nada del esclavo, sino queremos vivir como herederos de todo lo que tú nos has provisto y dar gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén.
Bueno, toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. No, me parecen caseritos, pero por si acaso, si hay alguna persona que ha venido esta mañana y aún no ha hecho a Cristo Jesús el Señor de su vida, déjeme decirle que Dios te ama, se interesa por ti, quiere obrar en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es dar el paso de abrir tu corazón, ¿cómo? Invitando a que Cristo Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Si quieres hacer esto, yo voy a hacer una oración en general. Quiero animarte a que participes de ella y la hagas de corazón, y Él va a venir a morar en ti. Repite conmigo, todos juntos, digan en voz alta: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna, porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante te seguiré, te serviré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración por primera vez, tenemos un obsequio para ti y unas muy breves pautas. Si la has hecho por primera vez, quisiéramos que puedas levantar tu mano ahí donde estás, de manera que se pueda acercar un consejero a ti, te pueda dar este obsequio y te pueda dar esta breve guía, pauta que queremos darte. ¿Hay alguna persona que ha hecho esta oración por primera vez? Sin temor, sin vergüenza. Ahí hay una persona. Gloria a Dios, Dios la bendiga. Esta joven de polo rojo. Si hay alguien más que ha hecho esta oración por primera vez, levante su mano. ¿Alguien más? Muy bien, gloria a Dios. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso? Amén, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y a los que nos ven en el video por YouTube o por Facebook, gloria a Dios, si quieren entrar en contacto con nosotros, escríbanos el correo electrónico o vengan a nuestras reuniones. Gustosos los vamos a ayudar a que crezcan en la nueva fe que han encontrado en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Aleluya. Bueno, vamos a ponernos de pie.